15 horas 10 minutos en la República Argentina. Un gusto recibir a un amigo de la casa, Santiago Beretta, periodista, escritor, hombre de bares, de editoriales y de curtir la ciudad caminando en bondi, pero no la ciudad esa que sale en la agenda, no la ciudad esa que aparece en una dinámica constante de comunicación, sino una ciudad mapeada con tempo propio, con búsqueda propia y además una ciudad curtida, caminada para ser observada y contada, narrada en distintos medios de la ciudad. Y si esos medios no existen, los inventa Beretta, como bueno, su revista Apología, por ejemplo, que creo que fue el gran Big Bang, el germen de este Un Caballo Rojo, editado por UNR, editora que se presenta este viernes. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Fede, hola gente, ¿cómo anda todo el mundo? Bueno, acá muy bien, esperando a ver qué... viendo cómo anda el Caballo Rojo y esperando la presentación formal. Qué bueno, qué bueno. ¿Te generó algo en particular ver cómo esas crónicas de todos estos años dispersos en distintos medios cobran otro sentido, ¿no? Cuando salen en formato libro y ves ahí un laburo de tantos años, de tanta crónica reunida. Mirá, la última crónica la escribí en el 2023, particularmente de este libro hay una del 19, y después algunas del 20, y después del 21, y muchas del 22 y del 23. Lo que me genera a nivel personal es como si, ya que nombrabas la revista Apología, como si de alguna manera el primer texto escrito para la primera Apología en el año 2010 y la última crónica escrita para este libro, que termina siendo parte de este libro, es como si todos los textos hubieran de alguna manera querido armar un gran texto y los distintos lenguajes, sea una revista o un libro, busquen un lenguaje que pueda contar la ciudad. Me parece que lo que tiene de particular este libro es que supera esa visión, no esa visión, esa forma de experimentar lo que tengo yo al libro, como si fuera un cierre de época. Y me parece que el libro da cuenta de un cambio de Rosario, pero no tanto de lo que me pasa a mí como autor, sino que me parece que cumple con el lector, con la lectora, porque puede mostrar bien la época que está retratando, que es la época en que fueron escritas, que sería, bueno, 2020, 21, 22, 23. No sé si responde a tu pregunta. Sí, me gusta cómo lo marcás, digamos, en términos personales, pero quiero que me des tu visión después de ver cómo quedaron unificadas estas crónicas en formato libro de estos dos momentos de Rosario que marcás. Mirá, las crónicas, al verlas reunidas en un libro, por supuesto, cobran otro... O sea, si bien todas las crónicas se pueden leer de forma independiente, bueno, hay un prólogo que sitúa al lector en el libro, también hay todo un trabajo de edición donde se pensó que el libro va a tener dos partes, en qué orden va a ir cada crónica, y creo que termina habiendo una pieza, o sea, el libro en tanto piezas siento que está muy bien logrado. Y me parece que se puede armar un gran mapa de Rosario en el momento. Me parece que lo que logra el libro, gracias al trabajo de edición, es poder mostrar el momento en que la ciudad está cambiando, cuando todo lo que viene de antes sigue estando y va a seguir estando, eso porque me parece que hay una especie de continuidad de las cosas que no termina nunca, pero a la vez se va mutando, continúan mutando. Y me parece que dialoga muy bien con ese momento de quiebre el libro. Me encanta lo que escribió Marcos en relación a eso. Cuenta, las crónicas de este volumen se plantan en un lugar incómodo para la prensa comprometida. Jamás dicen esto pasó, dicen esto escuché. Retratan la ciudad sin voluntad de sentencia. Claro, hay clase y hay conflicto, pero se incorporan como experiencia, no como esencia. La decisión tiene un costo porque implica renuncia, instala un clima mental lánguido en el que neurosis y tedio se confunden. Mejor así, es fundamental para la búsqueda que se nos propone, la llave que habilita una luz cada vez más difícil de encender, la atención. Siempre me gustó a qué le prestás atención. Recién estábamos discutiendo fuera de aire Rosario que pasó de la cultura al espectáculo, como una cuestión
casi natural a nosotros, que nos vibra la cultura en todos los sentidos. ¿Qué es lo que pasó en un momento? Se pasó a la espectacularización de la cuestión. Siguen vivas todas las formas de la cultura, pero digo, en términos generales parece que hubo un viraje hacia eso. No sé qué lectura haces, pero era simplemente la discusión que teníamos en la tanda nosotros, ¿no? Vos a eso lo complejizás todo el tiempo y narrás desde ahí, cronicás desde ahí. Lo que pasa es que también estamos viviendo en un momento donde hubo una irrupción de algo que incluso para vos, para ustedes hablan de estas cosas, que son comunicadores, que no deja de ser algo novedoso y un desafío, y que probablemente las nuevas generaciones lo manejen de una manera muy distinta. Algunos dicen que se van a cansar, otros dicen que lo van a tener como algo más espontáneo y como entre comillas natural de la vida, no lo sé. Evidentemente para vos y para mí, bueno, toda la virtualización y bueno, el tema de las redes sociales y cómo se cuenta algo, desde qué formato, todo eso, bueno, no cambia la comunicación, cambia la vida misma, digamos. Si Gutenberg en su momento dijo que la imprenta, bueno, esto es igual, es el fin de esa época y el inicio de otra. Lo que veo es que bueno, es como, estamos como muy bombardeados por muchos formatos nuevos, y vamos como dando manotazo y tratando en esos momentos de hacernos espacio para pensar y para decir. A mí en ese sentido siempre me gustó como mirar esa discusión, o forma parte de mi vida porque es la sociedad en la que vivo, pero yo trato de encontrar siempre, o trataba cuando estaba muy metido con la escritura de crónicas, de salirme de toda esa vorágine y ver qué palabras aparecían y cómo se podía decir la vida por fuera de esa cuestión que a lo mejor hace que la cultura se pase al espectáculo. No sé, si estás comiendo un postre en un bar y sacas una foto y lo subís a Instagram, por supuesto que cambia el momento de compartir un almuerzo con alguien, o el momento que estás almorzando solo. Ni hablar entonces cómo uno se relaciona con un libro, con un recital, y qué se va a buscar, y cómo se lo quiere experimentar, y cómo se lo quiere decir después. Se lo quiere decir a través de una historia, compartirlo a los demás por una historia con Instagram, en vez de a lo mejor estar hablando un rato largo con alguien de lo que fue un recital. Me parece que pasar de la cultura al espectáculo puede tener que ver con eso, con que también hay una velocidad que para nosotros es muy fuerte, que veníamos por ahí, entre comillas, un poquito más lento, no te digo como en la época de andar a caballo, ya que estamos hablando de un caballo rojo, pero bueno, todo anda muy rápido. Por eso me parece que lo que puede tener en el libro es yendo a la frase del prólogo, de que no dicen esto pasó, dicen esto escuché, porque en realidad lo que yo quería hacer con las crónicas era contar, lo que digo siempre, un registro existencial de la ciudad. Entonces cómo la gente se dice a sí misma, cómo la ciudad se dice a sí misma. Entonces no es un periodismo de investigación que diga en la comisaría cuarta pasó tal cosa, sino que digo andan diciendo tal cosa, porque en realidad lo que estoy queriendo comprobar o compartir con la persona que lee en una página del libro es, bueno, qué registro tiene la gente de sí misma y de la sociedad en la que vive, en definitiva, de su propia vida. Qué piensa de las instituciones, aunque sea chisme, aunque esté exagerado por la fantasía, por el rencor, por los anhelos. A mí me parece que la clave para este tipo de crónica es que en la cosa seria o en los datos duros está una forma de pensar la realidad, pero cuando vos te cruzás con los relatos de la gente sobre su propia vida, sobre su comunidad, tanto en el delirio como en la fantasía, como en la exageración, como en la alegría, como en la tristeza, todo lo que modificaría lo entre comillas objetivo, bueno, en esas modificaciones me parece que está una de las claves para poder contar la ciudad, y que se sale justamente del espectáculo, porque en realidad no le estoy ofreciendo nada al lector, más que lo que le está pasando. A una persona que pierde el colectivo, pues se queda hablando con dos chicas evangelistas que le resultan amorosas y dice, qué amorosas que son, chicas, me alegraron la mañana. Yo no le puedo ofrecer más que eso a la persona que lee. Eso solo le puedo ofrecer. Sí, y llevarla a caminar con vos también, por Echesortu, por ejemplo, con 60 lucas en el bolsillo del saco, para pagar el alquiler. Yo leo una crónica que se llama Un alquiler de por vida y ya empatizo, ¿no? Y creo que todos los que alquilamos empatizamos. Pero este es el mejor arranque de crónica que se pueda leer. ¿Cómo me gustan los lunes? Mucho más si tengo que pagar un alquiler atrasado. ¿Vos cómo estás? ¿Te sobra la plata, igual que a mí? ¿Te sobra el tiempo y el optimismo? Bueno, empecemos, basta de joda. Me parece como un arranque hermoso. Todo lo que viene después no es tan optimista como ese gran arranque, ese arranque ganchero, ese arranque como para también ver que esto que nos pasa un montón,
y que tenemos que seguir caminando a esta ciudad. Claro, y encima esa crónica, bueno, me acuerdo que fue escrita para el newsletter Uganda. Tengo algunos amigos que me habían invitado a escribir y hacían mucho análisis político. Y yo realmente pensaba, bueno, yo como escritor de crónicas o de notas periodísticas no le puedo decir nada al lector que el lector no conozca. Claro. Por eso ese tono jocoso, y en algunas notas lo decía, no puedo decirte nada que no conozca. Por eso lo que puedo hacer es tener cierta gracia en la construcción estética de todo eso. Pero la idea era, bueno, construir ese espejo de que lo que yo estoy diciendo en realidad lo sabe cualquiera que lo pueda leer. Sí. ¿Viste? Sí, y también aparece una ciudad que uno no conoce todo el tiempo, porque leí algunas crónicas tuyas en Uganda, por ejemplo, que te subías a un bondi y te ibas de Rosario a Baigorria, y creía conocer incluso las paradas de ese bondi, pero nunca la mirada de uno tiene que ver con la mirada de otro, y al contrario, cuando uno está cronicando un lugar que uno conoce, eso se vuelve como más atractivo y cercano también, para ver qué es lo que no conoce de ese lugar que conoce. Ahí está tal vez lo mejor de la escritura y de la crónica, ¿no? Justamente cuando estás narrando un pago que todos conocemos, pero que no todos tenemos curtido por igual. Y bueno, para mí, en ese sentido, lo que tiene la crónica cuando uno es cronista es que uno va construyendo una mirada y va escribiendo con eso. Pero también escribir hace que esa mirada se vaya forjando y profundizando. O sea, es como una especie de dialéctica, dos movimientos simultáneos que se van retroalimentando. Si bien yo digo que no le puedo ofrecer nada al lector que no conozca, yo como cronista, muchas cosas que cuento es porque las viví, pero muchas otras cosas las viví, pero porque ahora lo pienso, porque estuve años dando vuelta por ahí, parando la oreja o abriendo los ojos y dedicándole caminatas y horas de silencio a lo que pasaba alrededor, pero también hubo acciones específicas, decir, bueno, voy a ir a la puerta del cementerio a hablar con las mujeres que venden flores y que me cuenten su vida, o voy a internarme en tal lugar, y hay como un movimiento permanente del cronista de ir hacia lo desconocido que está en ese mundo conocido, y supongo que, bueno, eso también le puede dar al lector algo de su ciudad que le es propio y desconocido. Por eso para mí las claves de estas crónicas es la conversación. Estas crónicas existen gracias a que conversé con la gente que me iba cruzando en la calle. Contacto es una que te pone a dialogar con una actriz o con una persona que se hace pasar por otras personas para vender videos o conversaciones sexuales a cambio de dólares, por ejemplo. Es una crónica de una potencia maravillosa, porque pasa acá en un departamentito de Rosario, pero para el mundo, y nos hace conocer un poco qué hay detrás de las personas que venden estos servicios. Desde un lugar de empatía y cercanía con la persona que lo hace muy potente, que te acerca no solo a esa historia, sino también a la historia de cómo es ese laburo, cómo son esas horas de trabajo. Contacto es la que abre justamente Un caballo rojo, es la primera. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué elegiste abrir con esa? Mira, eso puede tener que ver con el laburo de edición, ya no recuerdo por qué elegimos que esa sea la primera, hay tantas decisiones que se tomaron con el libro, se me van perdiendo. Pero seguro con la editora habíamos convenido que era una nota que era potente para meter al lector o a la lectora en el libro y tampoco quemar todos los cartuchos en el primer texto, porque hay textos que son más pistoleros o más bravos, entonces me parece que de todas maneras Contacto te sitúa bien en la época. Total. Me parece que es un trabajo que puede estar haciendo una vecina tuya en un monoambiente sin que vos lo sepas, y te dice buen día y te la cruzás en el pasillo del edificio y después está dialogando con yanquis que pagan en dólares para comprar fotos porno, y ella se hace pasar por las que salen en la foto, que ahora supongo que las modelos por las que la persona que trabaja chateando se hace pasar. Ahora las fotos deben estar hechas y los videos todo con inteligencia artificial, o sea que ya ni se requieren modelos. Claro. Ya quedó viejo ese laburo también, capaz, increíble, ¿no? Y viste, va cambiando todo. Sí, total. Contacto salió en REA en julio del 2023. Sangre y cocaína salió también en REA allí. Estoy viendo a dónde salieron. Después publicaste en Ubic, en Enredando, en Uganda. Bueno, van apareciendo distintas publicaciones que tienen que ver con esos espacios que encontraste en este tiempo para publicar estas crónicas de Santiago Beretta.
Bueno, están en formato libro a través de Un Caballo Rojo, así es como se llama, parte de Confingere. Contanos qué es Confingere dentro de la editorial UNR. Bueno, es la colección de literatura que reúne a escritores, sobre todo de acá de la ciudad, escritores y escritoras. Nació un poco a la par de ir reeditando la obra de Riestra, de parte de Nicolás Mansi, y de hacer como una especie de arqueología de libros que se habían perdido en la línea de escritura rosarina, y después, bueno, se fueron sumando autores y autoras contemporáneas, ¿viste? Un poco la idea de la colección es poder contar la ciudad de ahora y de antes a través de la literatura. Y bueno, supongo que la crónica, yo fui periodista desde el 2010 hasta el 2023, después no ejercí más, pero siempre consideré que era literatura lo que hacía. ¿Cómo decís despedirte del periodismo? No, Decís, bueno, no, es hasta acá. el periodismo se vació de mí, no me necesitó más. Sí, suele pasar, ¿viste? Uno cree que pasa en el deporte eso, que dice, no. El deporte te deja, no dejás vos el deporte que haces. ¿Te pasó lo mismo con el periodismo? Es que en realidad yo sentía que cuando ganó Milei me entristecí mucho y escribí una crónica fingiendo, es una crónica que quiero, que no está en el libro, ni jamás en realidad es como una especie de poesía en prosa que habla de la ciudad, bueno. Y es como una despedida de una voz, de una bandera que yo levanté y que tiene que ver con toda una tradición estética y vital y narrativa. Y escribí ese último texto sintiendo que no lo podía sostener más a esa forma de escribir. Claro. Sentí que cumplía con la estética por última vez y me daba a mí mismo y a quien le interese esa porción de palabras. Y me pasaron cosas en la vida que me distanciaron de quien había sido y desde el lugar desde el cual hablaba. Entonces, veré cuando el periodismo venga a buscarme de nuevo, desde qué lugar voy a hablar. Por ahí escribo cosas, he hecho algunas entrevistas. Por ejemplo, pude entrevistar a Vera Lam, la que era coequiper de Siemens Cerdos y Pesex. Una entrevista importantísima para mí. Y creo que es una gran entrevista, perdón si me la creo un poco, pero ya no me siento inmiscuido en el oficio de periodista de estar en la calle, porque todavía no estoy como en silencio y un poco más metido para adentro que en otras épocas, con otras cosas de la vida. Pero bueno, yo supongo que está bien eso, porque no puedo seguir hablando del mismo lugar, porque cambió la ciudad y cambié yo y no sería honesto. Entonces ahí es donde digo que el periodismo me abandonó como bandera para contar la vida. Sí, pero también si el periodismo te abandona en términos de que le da lugar a la literatura, es un gran abrazo. No, por supuesto. No, sí. Y vamos a seguir haciendo crónicas. Claro, bien ahí. Se presenta este viernes Un Caballo Rojo. Sí, este viernes a las 19 horas en el Trocadero, Santiago 989. Me va a acompañar Marcos Misi, que es el prologuista, y Victoria Germán, que es una amiga, es productora periodística. Bueno, Marco también es un amigo. Marco supongo que va a hacer una presentación más formal del libro, con Vicky vamos a conversar, así que bueno. Esa es la invitación para este viernes en el Trocadero, la presentación de Un Caballo Rojo, ahí lo pueden conseguir también, y si no, aquí en la editorial de la UNR, aquí abajo nada más. No, quería agradecer a todo el equipo de la UNR, el equipo de la UNR Editora, porque bueno, gracias a ese equipo este libro existe, a Nico Mansi, que en su momento me dijo que publique el libro, a Victoria Noya, que es la editora, que hizo un gran trabajo, a la familia Grela también, porque bueno, hay una obra de Juan Grela en la tapa, que es un honor. Bueno, un honor en realidad a todo el equipo de laburo, no solo la obra de Grela. Y bueno, a todos los editores y editoras de las revistas que en su momento me invitaron a escribir, porque lo que quiero decir con esto, y esto sí es fiel a la tradición periodística, los textos existen porque me invitaron a escribir en distintos medios, después porque un equipo de trabajo tomó el libro la serie de textos para hacerlo libro. Entonces me parece que todo ese entramado vital de personas hacen que este libro existe y me parece alucinante, y me recuerda también a la vieja época de Apología, donde éramos un montón tirando para el mismo lado, ¿viste? Claro, o me acuerdo cuando venías acá, hacías una columna, venías con la revista y te ibas al parque a venderla. Sí. Digo, eso es un momento como muy vital. Y estar en otro momento también está buenísimo, pero poder leerlos mucho más, porque a veces hay ciertas discusiones que quedan como detenidas en un tiempo, ¿no? A nosotros nos gusta mucho, qué sé yo, la poesía beat, ¿viste? Hay un momento que también la dejás y la abandonás por otra.
Y hasta te parece como, de verdad me gustaba solo esto, leer esto, ¿qué hay ahí? ¿Viste? Hay como una lectura también de los tiempos de lectura e involucramiento sobre lecturas y escrituras y miradas del mundo, que está bueno dejar atrás y abandonar. Y a veces debo confesar que me pasa que yo por ahí era más pibe y iba a un bar y me decían, acá tendría un tipo que llevaba la bandeja arriba, con la mano bien levantada, porque arriba llevaba revólveres y jeringas. Y yo decía, qué buena historia. Y después digo, uy, mirá qué pelotudo, las cosas que me conmovían a mí, persiguiendo un sueño. Y ahora digo, bueno, tengo que ir a arreglar los problemas que hay en mi casa, pero más allá del chiste, sí había una conmoción por cosas que digo, y la verdad que también esa historia tan dura que le costaron a los protagonistas, tanto de su salud, tanto de su construcción de vida, y vos decís. Por eso estoy en un momento donde no hablaría desde el lugar en el que hablé, pero bueno, también hay muchísimo amor y muchísima convicción en todas esas palabras que yo escribí. Ahí estaremos, muy buena la entrevista. Un gran saludo a Santi, dice Constanza por aquí, gente que va a estar este viernes ahí en el Trocadero para la presentación de Un caballo rojo. Estos dos tiempos que marcan el libro también son dos tiempos en tu escritura, digamos. Te quiero preguntar por qué hay ahora. Decir, bueno, una última entrevista, ¿qué estás escribiendo ahora? No, todas pruebas. En realidad estoy escribiendo todas pruebas, borradores. Vengo pensando mucho en una nota que escribí en el 2017 sobre un jefe barra brava de Argentino de Rosario, que era una banda metalera, una banda, le decían los metálicos, los metaleros eran todos, escuchaban heavy metal, entonces los apodos eran Maiden. Pero la figura del jefe era alguien de que yo siempre escuchaba hablar y no lo había conocido, o sea, sí lo conocía, pero lo conocía poco, y después cuando quise hacer la nota nunca lo cruzaba, y terminé haciendo la nota con un montón de referencias deshinchada, pero nunca me podía cruzar con el jefe. Entonces estoy como delineando como una historia basada en esto, de alguien que busca todo el tiempo a alguien que quiere retratar, y siempre se encuentra con terceros y nunca con el personaje que quiere retratar en cuestión, y cómo va armando. En realidad es que lo que estaría escribiendo se supone que es la construcción de una historia, la construcción de una investigación, la búsqueda de alguien legendario que no aparece y vas como tras sus rastros. La vieja historia en la literatura también. Lo importante no es llegar, lo importante es el camino. Santi, gracias por visitarnos. Gracias a vos. ¿Te viste con Morris al final? ¿Lo cruzaste? No, porque no quiero perseguirlo a Morris, persigo a otra gente. Wow, bien. Lo dejo ahí en el cielo de los genios. Y sí, de mis mejores estrellas. Sí. Qué hermoso. Un caballo rojo de Santiago Beretta, editado por UNR este viernes, ahí en el Trocadero. La presentación te lo vamos a recordar en la semana. Gracias, Santi, por venir. Gracias a ustedes.